un manga larga sangrando. Un policía intentó matarlo, pero el caballo escondía un secreto que nadie estaba preparado para descubrir. Algo en sus ojos lo detuvo, y lo que pasó después dejó a todos sin aliento. El chirrido de las ruedas del viejo carrito de madera fue lo único que rompió el silencio de la mañana. Doña Carmen empujaba con fuerza cuesta arriba. El sol apenas comenzaba a calentar los ladrillos del callejón, y el olor a tierra húmeda todavía flotaba en el aire. Su rebozo oscuro cubría su cabello gris, y su paso era firme, acostumbrado a los caminos de terracería. De pronto se detuvo en seco. Un charco rojo, oscuro, espeso, manchaba la tierra a unos metros frente a ella. Era sangre, mucha sangre. ¡Qué demonios!, murmuró soltando el carrito. Siguió el rastro sin pensarlo. Cada paso la llevaba más adentro del terreno baldío, donde el monte se tragaba las veredas. El olor a hierro en el aire se intensificaba. A lo lejos, algo se movía. Entre los arbustos, como una sombra gigante al borde del colapso, un caballo se mantenía en pie a duras penas. La sangre goteaba de su lomo, y su pelaje, que alguna vez fue reluciente, estaba cubierto de tierra y costras. Era un manga larga, lo reconoció de inmediato. Grande, imponente, pero quebrado. Sus patas temblaban como si en cualquier momento fueran a rendirse. Pero lo más perturbador no era su estado físico, sino sus ojos. No había miedo en ellos. Había algo más. Algo que le apretó el pecho a Carmen como una garra invisible. «Tranquilo», susurró, levantando lentamente las manos. «No te voy a hacer daño, mi rey». El caballo respiró hondo, como si entendiera. Se tambaleó un poco, pero no huyó. Carmen se acercó despacio, sin apartar la mirada de la suya. Entonces lo vio con claridad. 3 cortes paralelos en el costado, profundos, rectos, como si hubieran sido hechos con cuchillo. No eran heridas de alambrado, eran marcas de alguien. «¡Jesús de Veracruz!», exclamó con un nudo en la garganta. «¿Quién te hizo esto?». El caballo giró apenas la cabeza. Algo brillaba atado a su cuello. Carmen se agachó lentamente. Era una pequeña medalla de San Jorge, cubierta de lodo seco, y al lado una cuerda desgastada, cortada a la fuerza. Alguien lo había atado, alguien lo quería preso, y ahora estaba libre. Sangrando sí, pero libre. Un crujido en los matorrales la hizo voltear. Nada, solo el viento. «Vamos de aquí antes de que alguien más te vea». Volvió corriendo al callejón, arrastrando el carrito vacío. Cuando regresó, traía una vieja manta, una cubeta con agua y pan duro que humedeció con leche. Valente, sí, ya tenía nombre, aceptó el agua con desesperación. El pan no, sus labios temblaban. Pasaron 10 minutos en silencio. Solo el sonido de su respiración pesada y el canto distante de un gallo rompían la tensión. Carmen le pasó la manta por el cuello, limpiando lo más que pudo. «Si te quedas aquí te mueres. Si te llevo, me meten a la cárcel», suspiró. «Pero si te dejo, no me lo voy a perdonar nunca». Volteó a ver el camino. Nadie, ni un alma, solo monte, polvo y el sol trepando despacio por el cielo. «Órale pues, vente conmigo». Y como si lo hubiera estado esperando, Valente la siguió. Carmen no podía creerlo. Cada paso que daba él, lo sentía en el pecho, como si hubieran hecho un pacto sin palabras. Cruzaron el callejón en silencio, llegaron a su casa sin ser vistos. Ella abrió el viejo corralón detrás de su patio, lleno de trastes oxidados y madera húmeda. Lo limpió como pudo, improvisó una cama de paja seca y lo dejó ahí. Solo entonces, al cerrar la puerta, se dio cuenta del temblor en sus propias manos. Y entonces golpearon. «¡Doña Carmen! ¡Abra!». Una voz masculina, autoritaria, desde el otro lado del portón. El corazón se le detuvo por un segundo. Era Ramiro, el comandante municipal. «¿Qué quiere?»,
gritó desde adentro tratando de sonar firme. «Hay reportes de un caballo robado. ¿Lo vieron en esta zona? ¿Puedo pasar?» Carmen dudó. Su mirada fue hacia el corral. Silencio. «Aquí no hay nada, solo mi jardín y mis gallinas», respondió firme. Un largo silencio. «¿Segura?» «Completamente». Los pasos se alejaron. Carmen no respiró hasta que escuchó el motor de la patrulla perderse en el camino. Volteó hacia el corral. Valente la miraba desde dentro, quieto, pero sus ojos decían algo más. Y por primera vez en muchos años, Carmen sintió miedo. No del caballo, sino de lo que estaba empezando. El corral olía a humedad vieja, a madera podrida y recuerdos de otro tiempo. Carmen no lo usaba desde que falleció Anselmo, su esposo, hacía ya más de 15 años. En ese entonces, los caballos entraban y salían con vida. Ahora, uno entraba sangrando y quizá no saldría. Valente permanecía de pie, ladeado, pero firme. Sus ojos seguían fijos en ella. No se quejaba, no se movía. Esperaba, como si supiera que estaba en juicio. Carmen cerró la puerta del corral y se apoyó en ella, con la respiración cortada. El sudor frío le bajaba por la espalda. «¿Qué estoy haciendo, Dios mío?» Sus manos temblaban mientras sacaba alcohol y vendas del botiquín viejo. Se acercó a Valente con pasos lentos, el algodón empapado en la mano. Él no se movió. Solo cerró los ojos cuando la primera gota de alcohol tocó la herida. El dolor debió arderle como fuego, pero no emitió ni un solo sonido, ni una patada, ni un resoplido. Eso la desconcertó más que si hubiera relinchado de rabia. ¿Quién te enseñó a aguantar así? Con cada gasa que retiraba, salía a la luz un nuevo corte. Algunos antiguos, mal curados, otros frescos, todos hechos con intención. No eran heridas del campo, eran castigos. Carmen lo supo sin que nadie se lo dijera. Cuando terminó, se sentó en un banquito junto al corral, exhausta. El silencio era denso, pesado, como antes de una tormenta. Cerró los ojos un momento, hasta que escuchó las voces. «La vieja lo tiene escondido, te digo. ¿Y tú cómo sabes? Lo vi entrar con un caballo ensangrentado, un manga larga, como el de la finca de los Valderrama». Carmen se levantó de golpe, se asomó entre las rendijas de la cerca. Dos vecinos chismosos, parados en la esquina, murmuraban y señalaban su casa. «Pinches lengua larga», masculló Carmen. «No han visto nada, pero ya están inventando». Volvió al corral, más tensa que antes. Valente alzó la cabeza al verla. «Ya empezaron», le dijo con una mezcla de rabia y miedo. «Si se corre la voz, van a venir por ti, y si vienen, no sé si voy a poder protegerte». El caballo parpadeó lentamente. No había miedo en su mirada, solo una especie de confianza inexplicable, como si supiera que ella no lo iba a abandonar, y eso fue lo que rompió algo dentro de Carmen. Se dio media vuelta, entró a su casa y comenzó a sacar cobijas viejas, cubetas, alfalfa seca del fondo de una bolsa olvidada. Preparó el corral como si estuviera recibiendo a alguien importante, a alguien que importaba. Mientras trabajaba, murmuraba sola: «No me importa lo que digan, no me importa si Ramiro vuelve, no me importa si me encierran, no te voy a dejar». De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta principal, luego otro. ¡Bam! ¡Bam! «¡Doña Carmen, abran! ¡Es la policía!». El corazón se le disparó al cuello. «¡Abra o tiramos la puerta!». Se asomó por la ventana. Eran 2 patrullas. Y Ramiro al frente, con el pecho inflado y los ojos oscuros como la noche. «Le traigo una orden para revisar su propiedad. Cooperar sería lo más sensato». Carmen tragó saliva. Tenía 2 opciones: abrir y perder a Valente, o resistir y ponerlo todo en juego. Volteó hacia el corral. Lo vio parado, fuerte a pesar de las heridas. Él había resistido cosas peores. «Deme un segundo, oficial, estoy saliendo». Corrió a la parte trasera, abrió la puerta del corral y con voz firme le dijo:
Vas a tener que confiar en mí otra vez. Valente la miró y dio un paso hacia ella. Carmen lo guió a la cocina, tiró una cortina, abrió una trampilla en el suelo y lo hizo entrar al pequeño sótano que su esposo había construido décadas atrás para guardar herramientas. Aquí nadie te va a encontrar. Cubrió la entrada con mantas, muebles y cajas, luego se limpió el sudor, se alisó el rebozo y fue a abrir la puerta. Ramiro la miró con ojos de cazador. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? No se haga. El caballo. Carmen alzó el mentón. Aquí no hay ningún caballo. Si quiere buscar, búsquele. Pero más le vale tener una orden de verdad. No esos papelitos que saca del sombrero cuando se le antoja. Ramiro apretó los dientes. El pueblo los observaba desde lejos. No podía hacer un escándalo sin quedar mal. Esto no se queda así, dijo al fin. Tampoco usted, comandante. Y cerró la puerta en su cara. Cuando se volvió hacia la cocina, sintió que las piernas casi no la sostenían. Cayó de rodillas junto a la trampilla. Ya estás conmigo, Valente, y pase lo que pase, no te van a quitar de aquí. Desde abajo, un relincho leve, suave, como un suspiro agradecido, le confirmó que no estaba sola. El sótano olía a madera vieja, tierra húmeda y silencio. Carmen bajó con una linterna en mano, sujeta con los dientes mientras cargaba un balde con agua y algo de comida. El aire estaba frío y las paredes chorreaban una humedad antigua que parecía haberse reactivado con la presencia del caballo. Valente estaba ahí, echado sobre una manta vieja, su respiración lenta pero estable. Carmen dejó el balde en una esquina y se sentó junto a él. La linterna proyectaba sombras largas en las paredes. «Te ves mejor, pero igual de terco», murmuró. «Pudiste haberte ido, pero te quedaste. ¿Por qué?» El caballo giró apenas la cabeza, lo suficiente para que la luz revelara algo nuevo. No eran solo las cicatrices. Había letras marcadas a fuego bajo la piel del cuello, desgastadas, ilegibles, pero sin duda humanas. Carmen sintió una punzada en el estómago. ¿Quién fue tan hijo de la chingada? Le pasó los dedos por la marca. El animal no se movió. Era como si supiera que ella necesitaba entender, que necesitaba ver la verdad para seguir adelante. Tú no eres cualquier caballo. A ti te hicieron esto con saña, con odio. La linterna tembló en su mano. La bajó. Cerró los ojos. Imágenes vinieron a su mente. Las noches de lluvia en las que Anselmo llegaba empapado, cargando potrillos desnutridos, desahuciados, pero con la mirada viva. «Este va a vivir», decía. Siempre encontraba vida donde otros veían muerte. «Anselmo te habría llamado Valente», dijo Carmen de pronto, «por terco, por necio, por no dejarte morir». El caballo resopló suavemente como si aceptara el nombre. «Valente, entonces». Carmen se levantó y comenzó a limpiar una esquina del sótano. Entre herramientas viejas encontró una silla de montar cubierta con una lona. Al levantarla, cayó al suelo una pequeña libreta de cuero empolvada. La abrió con cuidado. Era un diario. Las primeras páginas estaban borrosas, pero una anotación la detuvo en seco. «Lo llevé de nuevo a la finca. Ramiro insiste en usarlo para las pruebas. Dice que no tiene alma, que no siente, pero yo sé que sí. Lo vi temblar cuando encendieron el soplete». Carmen sintió como si le hubieran hundido un puñal en el pecho. Ramiro, otra vez él, siempre él. Pasó las páginas con furia. Había nombres, fechas, detalles y fotos. 3, pegadas con cinta vieja. Una mostraba a Valente de potrillo, otra su ojo, con la pupila dilatada, y la tercera era el rostro de un joven sonriente, con la mano sobre el lomo del caballo. «¿Quién eres tú, mijo?», susurró. «¿Dónde estás ahora?». Volvió a mirar a Valente. El caballo estaba quieto, pero sus orejas giraban, atentas.
Carmen sintió que las piezas comenzaban a encajar. El caballo no solo huía, llevaba consigo una historia, una que alguien quiso enterrar. Subió corriendo por la trampilla, guardó la libreta en una caja metálica y la escondió bajo el piso de su recámara. Luego volvió al sótano con una manta más gruesa y una lámpara de aceite. Se sentó junto a él y apoyó la espalda contra la pared. «Nos están mirando, ¿sabes? El pueblo, Ramiro, todos». Hizo una pausa. La lámpara chispeó, lanzando sombras en movimiento. «Yo tengo miedo, Valente, mucho, pero si me quedo callada, tú mueres, y con eso se mueren otras verdades que nadie quiere ver». El caballo resopló, apenas un suspiro, pero fue suficiente. «Voy a sacar tu historia a la luz, te lo juro. No sé cómo, pero lo voy a hacer». Una ráfaga de viento sacudió la casa. Las ventanas crujieron. Carmen sintió algo más que frío. Era como si el pasado se removiera dentro de esas paredes, exigiendo justicia. Y en ese instante lo supo con claridad. Ese caballo no había llegado por casualidad. El reloj marcaba las 4:17 de la tarde cuando los pasos retumbaron en el pasillo de entrada. No eran pasos tímidos, eran golpes secos, uniformes, como los de alguien que ya se sentía dueño del terreno que pisaba. Carmen se asomó por la ventana y el corazón se le fue al piso. Ramiro estaba ahí, solo, pero con la mirada de un hombre que no necesitaba compañía para hacer daño. Abrió la puerta apenas unos centímetros. «Buenas tardes, doña Carmen», dijo, con esa sonrisa falsa que siempre escondía algo sucio. «¿Podemos hablar?» «¿Sobre qué?» «Sobre un caballo, uno grande, negro y que sangraba. Dicen que lo vieron entrar por aquí». «Dicen, ¿quién?» «Vecinos, gente preocupada. Ya ve cómo son estos ranchos. Todo se sabe. Entonces también sabrán que aquí nadie entra sin invitación». Ramiro dio un paso adelante. Carmen no retrocedió. «Mire, señora». Su tono bajó, más oscuro. «No quiero hacer de esto algo grande. Solo necesito ver el patio. Nada más. Y yo necesito que se largue con su arrogancia y sus mentiras», escupió ella con la voz firme. «Aquí no hay ningún caballo. Y aunque lo hubiera, usted no tiene derecho de entrar sin orden judicial». Ramiro soltó una risita, pero sus ojos eran cuchillas. «¿Cree que esto se trata de derecho, Carmen? ¿O de orgullo?» Hubo un silencio tenso. Un perro ladró a lo lejos. Carmen sintió una corriente de aire frío colarse por la espalda, como si algo ancestral la empujara a actuar. «Lo que creo», dijo bajando la voz, «es que ese caballo sabe cosas y que usted le tiene miedo». Ramiro parpadeó, solo por un segundo, pero fue suficiente. «Se está metiendo en problemas que no entiende. Los entiendo mejor de lo que cree. Yo vi las marcas, las letras, vi las fotos». Carmen dio un paso al frente. «Y voy a hablar, con quien sea, y si me pasa algo, ya le dejé todo a una persona de confianza». Mentía, no había dejado nada a nadie, pero la forma en que los hombros de Ramiro se tensaron le confirmó que su farol funcionó. «¿Dónde está? Lárguese». «¿Dónde lo escondió, Carmen?» «Que se largue de mi casa». Ramiro la miró con odio puro. Dio un paso más, pero de la nada. Un estruendo seco resonó desde el interior de la casa. «¡Pam! ¡Pam!», como una patada contra la madera. Ramiro abrió los ojos. Eso fue una viga vieja. Se está cayendo todo, igual que sus mentiras. El policía intentó ver hacia adentro, pero Carmen bloqueó el paso. «¿Quiere pasar? Pase, pero lo voy a grabar. Y se va a hacer viral antes de que diga patrulla». Ramiro tragó saliva. Miró a su alrededor. Los vecinos ya no solo espiaban detrás de las cortinas, algunos estaban en los portales, observando sin disimulo. «Esto no se acaba aquí, Carmen. Usted no sabe con quién se está metiendo». «Sí sé, y ya no me da miedo». Ramiro dio media vuelta.
Caminó despacio, pero con la espalda rígida. Sabía que había perdido esta batalla. Carmen cerró la puerta y corrió al sótano. Abrió la trampilla de golpe. Valente estaba ahí, de pie, las patas firmes, los ojos clavados en ella, como si supiera que había estado a punto de perderlo todo. Otra vez. «Todo bien, mi rey. Ya se fue». Se acercó y por primera vez Valente rozó su frente contra el pecho de ella. Fue un gesto pequeño pero poderoso. Carmen cerró los ojos. Sintió la respiración caliente del animal, el temblor sutil de su cuerpo, y entonces entendió. Ramiro no buscaba solo al caballo, buscaba borrar algo que Valente traía consigo como cicatriz viva, y ella ya estaba demasiado dentro para echarse atrás. La noche había caído como plomo sobre el techo de lámina. El sótano estaba tibio por la lámpara de aceite y el silencio que lo envolvía era casi sagrado. Carmen sostenía una toalla húmeda entre sus manos mientras pasaba suavemente por el cuello de Valente. Las marcas ya no sangraban, pero seguían ahí, gritando. «Tantas cicatrices, mi rey», murmuró. «¿Cuántas veces te quisieron romper?» El caballo no se movía. Su respiración era lenta, profunda, sus ojos abiertos pero en paz. Carmen lo observaba como si fuera una criatura antigua, hecha de historias no contadas, y entonces, como si algo dentro de ella cediera, las imágenes volvieron. Anselmo, su esposo, con la camisa abierta y las manos llenas de tierra, acariciando el lomo de un potro salvaje. Hay que hablarle con el alma, Carmela. Ellos no entienden palabras, pero entienden el dolor y la verdad. Había sido el amor de su vida. Un hombre de campo, sencillo, de palabra firme. Lo conocían en toda la región por el que cura caballos con las manos. Su don no era magia, era empatía. Escuchaba a los animales como quien escucha a un hijo. Hasta aquella tarde, la tarde en que Anselmo salió con una yegua prestada para ir a ver unos caballos nuevos. Y nunca volvió. Lo encontraron tirado al fondo de una barranca. La policía dijo que fue un accidente, pero Carmen siempre supo que alguien lo había empujado. Esa yegua no se caía, nunca, y el hombre con el que iba a negociar era Ramiro Valderrama. Aún no era policía en ese entonces, pero ya era cruel. Carmen apretó los párpados. La rabia le subió desde el pecho como una ola caliente. «No es casualidad que tú llegaras aquí, Valente». «No lo es». El caballo giró la cabeza, como si confirmara sus palabras. «Tú eres prueba de que Anselmo tenía razón, de que hay cosas que no se curan con medicina, sino con verdad». Pasó la toalla por el costado de Valente y se detuvo. Había algo extraño, una costra más gruesa de forma rectangular. Carmen limpió con más cuidado, hasta que algo duro sobresalió de la piel, un pequeño bulto metálico, atado con hilo quirúrgico bajo la piel. «¿Qué carajos es esto?». Corrió por unas pinzas y, con manos temblorosas, lo extrajo. Era una cápsula USB, envuelta en plástico, cosida al cuerpo como si alguien hubiera querido esconderla. Dentro de él, se quedó de pie, sin aire. El corazón le golpeaba el pecho como tambor de guerra. «¿Qué traes contigo, Valente? ¿Qué es tan peligroso que lo escondieron dentro de ti?». Lo sostuvo en la palma, como si tuviera una bomba entre los dedos. Sabía que esa pequeña pieza podía cambiarlo todo. Subió corriendo a la casa, encendió la vieja laptop que apenas usaba para videollamadas con su nieta. El aparato zumbó con esfuerzo, pero encendió. Insertó la USB. Apareció una carpeta, Proyecto Tiza. Carmen tragó saliva. Abrió el primer video. Y ahí estaba, Ramiro, en un establo oscuro, junto a otros hombres. Un caballo amarrado de las patas, boca tapada, y ellos probando algo en él. Algo eléctrico. Carmen se tapó la boca para no gritar. El estómago le dio vueltas. Avanzó al siguiente archivo. Y otro. Y otro. Valente era uno de ellos, uno de los experimentos, y había sobrevivido. Bajó la tapa de la computadora de golpe.
Te hicieron esto porque querían probar algo, porque creían que nadie lo sabría. Pero se equivocaron. Volvió al sótano. Valente no se había movido. Carmen se arrodilló frente a él y por primera vez lloró. Te juro por mi Anselmo, por mí, que esto no se va a quedar así. Te lo juro por todo lo que he perdido. El caballo bajó la cabeza y rozó su frente contra la de ella. Un acto de confianza, de promesa silenciosa. Y en ese instante, Carmen no era solo una mujer protegiendo a un caballo, era una viuda enfrentando al pasado con la verdad como única arma. El viento soplaba con fuerza esa madrugada, como si intentara advertirle a Carmen que no debía dormir. Pero el cansancio le pesaba en los huesos. Entre vendajes, lágrimas y descubrimientos, su cuerpo finalmente se rindió. Durmió apenas un par de horas y el ruido la despertó. ¡Crack! Un tronido seco como el de una viga cediendo, luego otro y después silencio. Carmen se levantó de un salto, descalza, con el corazón galopando. Se asomó por la ventana. La cerca del patio estaba rota. No había luna. Solo la luz temblorosa de un farol público iluminaba la escena de forma fragmentada. Salió sin pensar, con una escoba en una mano y la lámpara de aceite en la otra. El aire olía a humo y a miedo. Avanzó entre la tierra mojada y los tablones astillados. Fue entonces que lo vio. Un papel, sujeto con una navaja oxidada, clavado en el tronco del durazno viejo. Lo arrancó de un tirón. Entrega lo que no es tuyo, o la próxima no es solo una cerca. Las letras estaban torcidas, hechas con tinta negra y rabia. Carmen sintió una oleada de náusea. Miró a su alrededor. Nada, solo el crujido del viento y el eco de su respiración. Corrió hacia el sótano. «Valente», susurró con urgencia. Abrió la trampilla. El caballo seguía ahí, ileso, pero inquieto, girando las orejas hacia el techo, moviendo las patas. «Nos están buscando. Ya no lo ocultan». Lo acarició con fuerza. No era ternura, era necesidad. Como si, al tocarlo, pudiera anclarse a algo real. Volvió a salir. Inspeccionó el patio. El portón trasero también estaba forzado. Una de las bisagras colgaba. Esa noche no volvió a dormir. Pasó horas sentada junto a la ventana, con un cuchillo de cocina en la mesa y la escopeta vieja de su esposo cargada por si acaso. El miedo no era nuevo para Carmen, pero nunca había sido tan personal. Al amanecer fue al pueblo. Caminó con paso firme. La gente la miraba de reojo. Unos con lástima, otros con recelo y algunos con miedo. «Doña Carmen, ¿todo bien?», preguntó don Ciriaco, el de la tienda. Ella lo miró fijo. «¿Tú crees en la justicia, Ciriaco?». «Pues depende de quién la pida y de quién la dé». «Entonces ya sabes la respuesta». Tomó su bolsa de maíz y salió sin más. De vuelta en casa limpió el corral como si esperara visitas. No las buenas, las otras, las que no tocan la puerta. Valente la observaba desde la trampilla abierta. Ya no parecía un animal escondido, parecía un guardián. Carmen se sentó frente a él, el papel de la amenaza aún en su mano. «Intentaron asustarme, y no te voy a mentir. Sí tengo miedo. Pero ¿sabes qué es peor? Haber callado toda mi vida, haber enterrado verdades por comodidad. Eso sí me dioña el alma». Valente se acercó. Su aliento cálido era una promesa. Carmen apoyó la frente en su lomo. «Ya no hay vuelta atrás, Valente. Ya me eligieron como enemiga, así que ahora voy a hacerlo. Pero con las reglas mías, con verdad, con todo». Desde fuera, un gallo cantó. El sol se alzaba despacio, pero la paz no regresaría. Carmen sabía que el primer ataque no era para quitarle algo. Era un mensaje. La próxima sería para destruirla. Y justo por eso ya no podía detenerse. La mañana llegó con un sol tibio, pero en San Jerónimo el calor no venía del cielo. Venía de las miradas. Carmen
Lo sintió en cuanto pisó el mercado. Los pasos se detenían al verla. Las conversaciones bajaban de volumen. Los saludos de rutina desaparecían como si llevara una peste colgando del rebozo. «Buenos días», intentó con doña Marta, la de los elotes cocidos. La mujer ni volteó, solo bajó la vista y fingió limpiar la olla. Carmen frunció el ceño, siguió caminando. Lo mismo con el panadero, con el joven que vendía hierbas, hasta con los niños que solían correr entre los puestos. Nadie le hablaba, nadie la miraba directo. Era como si de la noche a la mañana se hubiera convertido en fantasma. Al llegar al puesto de tomates, una mano le tocó el brazo. «Carmen», dijo una voz baja, conocida. Era Soledad, su vecina de toda la vida. El rostro le temblaba. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué todos me evitan?», preguntó Carmen sin rodeos. Soledad miró a los lados antes de responder. «Están diciendo que te metiste con narcos, que escondes caballos robados, que tienes armas, videos, que estás loca». Carmen sintió como si le enterraran un clavo en el estómago. «¿Y tú? ¿También lo crees?». «Yo te conozco, pero hay miedo, Carmen. Dicen que Ramiro está furioso, que puso vigilancia en los caminos, y tú ya no eres una viejita más. Eres un problema». «¿Para quién?». «Para todos». Carmen dio un paso atrás. «¿Y entonces me toca quedarme callada, hacerme la sorda?». «No, Carmen», la voz de Soledad bajó aún más. «Te toca cuidarte, porque no solo él es peligroso. Aquí hay muchos que prefieren vivir en silencio, antes que despertar al monstruo». «Ya lo despertaron», respondió Carmen con los ojos ardiendo. «Y no voy a fingir que no lo veo». Soledad le apretó el brazo con fuerza. «Solo prométeme que si te pasa algo, alguien sabrá la verdad». Carmen tragó saliva. Asintió. Volvió a casa con las bolsas medio vacías y el corazón lleno de plomo. Ya no era bienvenida en su propio pueblo. Al llegar, fue directo al sótano. Valente levantó la cabeza al verla, caminó hacia ella, lento pero firme. Sus ojos eran lo único en todo San Jerónimo que seguía mirándola sin juicio. «Nos están dejando solos, Valente, como a los que incomodan, como a los que no se rinden». Se sentó en la tierra junto a él, le acarició la frente. «Pero no te preocupes, prefiero quedarme sola, que vivir entre cobardes». El caballo resopló, fuerte, como si la entendiera, como si la confirmara. En ese momento, un pensamiento cruzó por su mente claro como agua. Si el pueblo se calla, entonces ella tendrá que gritar más fuerte. Y estaba lista. Esa tarde, Carmen decidió limpiar la vieja silla de montar que había encontrado arrumbada en una esquina del sótano, la misma que había llegado junto con Valente, cubierta de lodo, sangre seca y silencio. Colocó la silla sobre una mesa bajo la lámpara. El cuero crujía como si se quejara. Olía a sudor antiguo y abandono. Mientras la limpiaba con trapo húmedo, notó que el forro inferior tenía un bulto irregular, como si algo estuviera escondido entre las costuras. Frunció el ceño. Con una navaja pequeña cortó con cuidado una de las costuras. Lo que cayó no fue herramienta ni basura. Era una libreta de espiral, doblada con la cubierta rota y las hojas manchadas de tierra. El corazón le dio un vuelco. La abrió con dedos temblorosos. La tinta estaba deslavada en algunas páginas, pero otras seguían legibles. La caligrafía era joven, desordenada, como la de alguien que escribe con prisa, con miedo. «Mi nombre es Julián Navarro. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo dejen así. Hay cosas que no pueden seguir escondidas». Carmen se quedó sin aliento. Ese nombre no era nuevo. Julián Navarro, el hijo del veterinario del pueblo, desaparecido hacía 2 años. Dijeron que se había ido con malas compañías, que probablemente cruzó la frontera. Nadie lo buscó más allá del primer mes. Silencio, olvido. Pasó las páginas con más urgencia.
Ramiro trajo nuevos caballos. Dice que son de experimentación, pero lo que hacen con ellos no tiene nombre. Electricidad, agujas, privación. Uno de ellos casi muere ayer. Es un manga larga. Nunca había visto ojos así. Carmen se llevó una mano a la boca. Era Valente. Estaba escribiendo sobre él. Escapé con él. No sé si lo logremos. Voy a dejar esto escondido en la silla. Si alguien encuentra al caballo, que lo proteja. Él lo ha visto todo. Él es prueba viva de lo que hicieron. Las últimas líneas estaban torcidas, algunas manchadas con lo que parecía ser sangre o tinta. Carmen no podía saberlo. Solo podía sentir la verdad como un golpe seco en el estómago. «Tú no escapaste solo, Valente», susurró. «Tú lo llevaste a cuestas. Lo intentaron todo, pero tú seguiste». El caballo al otro lado del sótano la miraba en silencio. No se movía, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era solo un sobreviviente, era un testigo. Carmen apretó la libreta contra el pecho. «Te prometo que Julián no será uno más en la lista del olvido, te lo juro por mi alma». Volvió a la libreta. Había un mapa dibujado a mano en una de las páginas finales. Señalaba una finca, la de los Valderrama, donde Ramiro había trabajado antes de ser policía. Todo estaba conectado. Carmen cerró la libreta. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba más clara que nunca. El pueblo se hace el sordo, la ley está vendida. Pero esta libreta, Valente, esta libreta es el principio del fin para ellos. Una explosión repentina afuera, como un petardo o una botella estallando contra la barda, la hizo sobresaltarse. El corazón se le disparó al pecho, corrió al patio. Nada, solo el eco del susto. Pero en su puerta, con pintura roja fresca, alguien había escrito una sola palabra: metiche. Carmen respiró hondo, la libreta aún en su mano, latiendo como un corazón ajeno. «Ahora sí», dijo entre dientes, «los fantasmas ya no van a callarse». Y cerró la puerta con un golpe seco. El teléfono de disco, viejo como las paredes que lo sostenían, sonó 3 veces antes de que Carmen lo levantara con mano firme. «Gonzalo, necesito que vengas, es urgente». Del otro lado de la línea, el veterinario jubilado suspiró. «¿Tiene que ver con lo que me dijiste el otro día del caballo?» «Sí, pero ahora tengo pruebas. Y necesito que me digas la verdad, toda la verdad, aunque duela». Hubo una pausa. Luego, una sola palabra: «Voy». 2 horas después, Carmen abrió la puerta trasera para dejar entrar a Gonzalo Durán, su viejo amigo de confianza. Hombre callado, de ojos tristes y manos expertas. Había tratado a los animales del pueblo durante 40 años. Al ver a Valente, su rostro cambió. «¡Madre mía!». Valente, firme, lo miró sin moverse. «Está más despierto que muchos humanos, Gonzalo. No sé cómo sigue de pie». El veterinario se agachó, revisó las patas, el cuello, los costados. Sus dedos trazaban las cicatrices como quien lee un libro en braille. «¿Qué ves?», preguntó Carmen, la voz apretada. Gonzalo se enderezó. Su rostro estaba blanco. «Esto no es accidente, Carmen, ni tampoco es abuso común. Entonces, ¿qué es?» «Sistema». «¿Cómo que sistema?». Gonzalo se acercó a la lámpara y le mostró las cicatrices en el cuello de Valente. «Estas son marcas hechas con objeto caliente, a baja temperatura, para no matar pero sí dañar. Aquí usaron aguja fina, repetitiva, para pruebas musculares o nerviosas. Y estas otras», señaló el costado, «fueron hechas con bisturí, cirugía sin anestesia». Carmen sintió cómo el aire le salía del cuerpo. «¿Estás diciendo que lo usaron para experimentar?». Gonzalo asintió con los ojos llenos de rabia. «Sí, y no por cualquiera. Esto lo hizo alguien con acceso médico o militar». Carmen se tambaleó, se apoyó en la pared. «Tengo una libreta», dijo, «de un muchacho desaparecido.
Él escribió sobre esto. Y tengo una USB con videos. Gonzalo la miró fijo. ¿Sabes lo que tienes, Carmen? Sí, la prueba de que no estoy loca. Gonzalo se acercó a Valente. Lo miró a los ojos y por un segundo ambos parecieron reconocerse. No como hombre y animal, como dos sobrevivientes. Este caballo es más fuerte de lo que parece. No es fuerza, es memoria, respondió Carmen. Él lo recuerda todo, por eso está vivo. Hubo un silencio largo. Gonzalo asintió despacio. Te van a querer callar. ¿Estás lista? No, pero tampoco estaba lista para enterrar a mi esposo y aquí sigo. El veterinario miró la libreta, luego la USB. Necesitas respaldo, gente de fuera. Alguien que no esté comprado por Ramiro. Ya tengo en mente a alguien, dijo Carmen con el rostro endurecido. Pero necesito tiempo, y tú necesito que me digas si este caballo puede testificar sin palabras. Gonzalo sonrió con tristeza. Puede, porque su cuerpo grita lo que otros callaron. En ese momento un ruido seco se escuchó en el techo. Carmen alzó la vista. ¿Lo escuchaste? Sí, y no fue pájaro. Valente relinchó, bajo, pero claro. Carmen tomó la USB, la metió en una caja metálica y la escondió en el horno viejo. Van a intentar entrar, Gonzalo, y si lo hacen, no pueden encontrar esto. El veterinario asintió, le puso una mano en el hombro. No estás sola. Carmen lo miró, y por primera vez en días, sintió que no todos habían elegido el silencio. Valente se acercó despacio. Empujó con el hocico la mano de Gonzalo. Era un gesto sutil, pero en él había un mensaje claro. Gracias. Y en ese sótano silencioso, Carmen lo supo. Lo que tenía en sus manos era peligroso, pero lo que tenía en su casa era imparable. El sol apenas asomaba cuando Carmen decidió que era momento de moverse. No podía esperar más. Había una periodista amiga de su difunto esposo en el pueblo vecino, alguien que aún creía en la verdad. Y Carmen necesitaba aliados fuera de San Jerónimo. Vamos, Valente, susurró mientras le ajustaba la cuerda improvisada como cabestro. Hoy no nos escondemos. Hoy salimos. Valente, con paso firme pero contenido, cruzó el portón trasero. Aún cojeaba un poco, pero caminaba como si supiera que el camino tenía sentido. Avanzaron por la brecha que rodeaba el cerro, evitando la carretera principal. Carmen llevaba una mochila con la libreta de Julián, copias de los videos de la USB y el corazón latiendo como tambor de guerra. A medio camino, los esperaban. Dos hombres salieron de entre los arbustos, ropa de trabajo, pasamontañas, uno con una soga, el otro con un tubo de metal. No dijeron una sola palabra, solo se acercaron. No se atrevan, gruñó Carmen, retrocediendo con Valente detrás de ella. No se atrevan. Uno de ellos intentó agarrar la cuerda del caballo. Valente relinchó con fuerza y se alzó en dos patas. El golpe de sus cascos al caer hizo vibrar la tierra. ¡No! ¡No se lo van a llevar! Carmen tiró la cuerda a un lado, sacó de su mochila el machete envuelto en un trapo. Era el de Anselmo, el que había colgado en la cocina durante años. Ya no era símbolo de hogar, era un grito de defensa. «¡Vénganse, cabrones!», gritó con el machete en alto. Los hombres dudaron un segundo. Uno lanzó el tubo, intentando golpearla. Carmen esquivó por centímetros y cortó en diagonal. El machete raspó el brazo del atacante, gritó y cayó de rodillas. El otro se abalanzó. Carmen, con la fuerza de la furia contenida, giró el cuerpo como había visto hacer a su marido 1000 veces con el machete en la milpa y lo hundió en el costado del segundo hombre. No mortal, pero suficiente para hacerlo retroceder. Vuelvan a tocar a este caballo y les entierro a los dos, aquí o donde los encuentre. Ambos se arrastraron hacia el monte, uno sangrando, el otro cojeando.
No dijeron ni una palabra, pero Carmen ya sabía quién los había mandado. Valente se acercó. Su respiración era agitada, los ojos desorbitados, pero no huyó. Lo sabían que hoy saldríamos. Carmen miró a su alrededor. El camino estaba vacío, pero el eco del ataque aún vibraba en sus venas. Le limpió el sudor de la frente. La mano le temblaba por la adrenalina. El machete goteaba sangre en la tierra. Ya no nos quieren solo callados, Valente. Nos quieren muertos. Miró al caballo a los ojos, tan oscuros como la noche antes de la tormenta. Pero si piensan que una vieja sola se va a rendir, se equivocaron de historia. Volvió a guardar el machete, apretó los labios. Vámonos, la verdad nos está esperando al otro lado de la colina, y ya nadie nos va a detener. Valente caminó a su lado, ya no como un animal protegido, sino como compañero de guerra. El pueblo estaba reunido en la plaza, como si algo sagrado o prohibido fuera a ocurrir. La patrulla de Ramiro brillaba bajo el sol de las 11 recién lavada, con las sirenas apagadas pero el motor encendido, como una amenaza sutil. Carmen llegó caminando, el rostro endurecido, las manos firmes sujetando las riendas de Valente. No se detuvo al sentir las miradas. Ya no era una mujer invisible. Ahora todos la veían y no sabían qué hacer con lo que veían. Ramiro estaba de pie frente al kiosco, acompañado por 2 oficiales nuevos y un grupo de hombres del pueblo, algunos conocidos por tener favores pendientes con él. «Doña Carmen», gritó con voz de autoridad falsa, «le exijo que suelte ese animal y me acompañe. Está interrumpiendo una investigación oficial». Carmen no frenó ni un paso. Caminó hasta quedar a 2 metros de él. ¿Una investigación o un encubrimiento? Un murmullo recorrió la plaza como corriente eléctrica. «Este animal es evidencia», siguió Ramiro, más tenso. «Usted lo robó. Está interfiriendo con asuntos de seguridad pública». «¿De seguridad pública o de tortura encubierta?», espetó ella levantando la libreta. «Aquí está todo, lo que le hicieron a Valente, lo que ustedes permitieron, las fotos, las cicatrices, la voz de un muchacho desaparecido». Ramiro palideció por un instante, solo un instante. Luego rió. ¿Va a creerle a una libreta vieja? ¿A una mujer que vive entre gallinas y recuerdos? No solo le voy a creer a la libreta, dijo Carmen, sacando de su bolsa una memoria USB. También le voy a creer a esto. Conectó la memoria en una bocina portátil y apretó play. El video comenzó. En la pantalla improvisada de una sábana blanca colgada entre árboles, apareció la imagen de un establo oscuro. Ramiro sin uniforme, con guantes quirúrgicos y un caballo atado, gritos, descargas eléctricas, risas de fondo. Un niño de los que jugaban en la plaza gritó: «¡Ese es el comandante!». Los murmullos crecieron. Algunos hombres se apartaron, otras mujeres se santiguaron. Una señora mayor soltó en voz alta: «Eso no es un experimento, es una tortura». Ramiro intentó avanzar, pero Carmen le bloqueó el paso. Y ahora Ramiro va a negar que lo vio con sus propios ojos. ¿Va a decir que no es usted? ¿Va a llamar locos a todos? Esto no prueba nada. Eso puede ser editado. ¿Y las marcas de Valente? ¿También son editadas? ¿Y la libreta del muchacho que nunca volvió a casa? ¿Y los hombres que me mandó al camino? ¿Y la amenaza en mi árbol? El silencio cayó como una losa. Usted creyó que yo me iba a quedar callada como todas, pero se equivocó de vieja. Un hombre entre la multitud, que hasta ese momento había guardado silencio, alzó la voz. Yo vi cuando se llevaron a Julián. Iban en la camioneta de los Valderrama. Otra mujer gritó, y yo escuché cuando Ramiro dijo que nadie iba a extrañar a un mocoso entrometido. Ramiro retrocedió. El círculo se cerraba. Sus propios aliados ya no lo miraban a los ojos. Carmen avanzó un paso más, con Valente firme a su lado.
Este caballo no vino a mí por casualidad. Él vino con una historia, una que usted quiso enterrar con fuego, con sangre y con miedo. Esto no ha terminado, gritó Ramiro fuera de control. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Y entonces un disparo sonó. No vino de Carmen, ni de los suyos. Fue un oficial nuevo, el más joven, que temblando apuntaba a Ramiro con el arma firme. Usted no es la ley, usted es una vergüenza. Carmen lo miró con los ojos llenos de algo más que rabia. Era justicia. Finalmente, Ramiro fue arrestado ahí mismo, sin gloria, sin resistencia, y mientras la patrulla se alejaba, Valente relinchó. Alto, fuerte, como si soltara algo que llevaba años cargando. El pueblo, por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio por respeto, no por miedo. La escena parecía suspendida en el tiempo. Ramiro con el arma levantada, apuntando directo al corazón de Carmen. Ella quieta, sin escudo ni miedo, solo Valente entre ambos. El aire estaba tan denso que parecía que si alguien respiraba, todo estallaría. «¡Quítate, vieja loca! ¡Te voy a matar!», gritó Ramiro con los dientes apretados. Carmen no se movió. «Entonces hazlo. Pero primero, míralo a los ojos». Ramiro frunció el ceño. Su mano temblaba, pero el dedo seguía firme en el gatillo. Valente dio un paso al frente y lo miró. No fue una mirada de terror, ni de súplica. No fue la mirada de una víctima. Fue la mirada de alguien que ya lo había visto todo y había sobrevivido. Una mirada con memoria, con juicio, con humanidad. Ramiro tragó saliva. La respiración se le cortó. Su brazo empezó a bajar muy lentamente. «¡No! ¡No me veas así!». Valente no parpadeaba, su cuerpo inmóvil, pero su alma expuesta. Había dolor, sí, pero también una especie de desafío callado, como si le dijera: «Me hiciste todo y aquí sigo». Ramiro dio un paso atrás, luego otro. Bajó el arma por completo. «No puede ser», murmuró. «No puede ser él». «Sí puede», dijo Carmen con voz firme, «porque lo que hiciste dejó cicatrices que no se curan, pero tampoco se olvidan». El comandante cayó de rodillas. Yo no quería». «¡Sí querías!», gritó Carmen. «Querías poder, querías controlar. Y cuando ese caballo no se quebró, te diste cuenta que no podías con él». Valente relinchó. Un sonido profundo, visceral. No era furia, era liberación. Los presentes observaban en silencio. La escena no necesitaba explicación. El oficial joven, el mismo que lo había detenido, se acercó. «¿Lo esposamos?». Carmen asintió. No con odio, sino con dignidad. «Pero no por mí, por todos los que no pudieron mirar de vuelta». Ramiro fue llevado esposado. Ya no gritaba, ya no amenazaba. Caminaba como un hombre vacío. Porque cuando Valente lo miró, se vio a sí mismo y no le gustó lo que vio. Carmen se acercó al caballo. Le acarició el cuello con la mano aún temblorosa. «Tú no necesitaste hablar, solo mirarlo». Valente bajó la cabeza, se rozó contra el hombro de ella. Un gesto suave, lleno de una confianza imposible, y en ese contacto, Carmen sintió que algo se había roto dentro de él. Pero no de forma trágica. Algo se había roto para poder sanar. Porque esa mirada no solo detuvo un arma, esa mirada cambió el destino de un pueblo. El pueblo aún murmuraba lo sucedido. Las imágenes del video, la caída de Ramiro, la mirada de Valente, todo eso había abierto una grieta en el muro del silencio que San Jerónimo había levantado durante años. Pero algo no dejaba tranquila a Carmen. Una mañana, mientras le cambiaba las vendas a Valente, notó que una de sus herraduras estaba floja. Lo llevó al corral trasero, sacó las herramientas oxidadas de Anselmo y comenzó a trabajar con paciencia. Cada martillazo sobre el metal le traía recuerdos, hasta que lo vio, un compartimento oculto dentro de la herradura.
Era una pequeña cavidad cubierta con resina endurecida. Usó un cuchillo para abrirla. Lo que encontró adentro le cortó la respiración. Una memoria USB envuelta en cinta plástica negra. «No puede ser», susurró. Corrió dentro de la casa. Encendió la laptop y conectó la memoria. Había una sola carpeta, sin nombre, sin fecha. Dentro, un solo archivo. No olvidar MP4. Dio doble clic. La pantalla quedó negra por un momento. Luego apareció el rostro de un joven, Julián Navarro. «Si estás viendo esto, es porque logré esconderlo. Me llamo Julián y todo lo que les hicieron a los caballos, a Valente, fue planeado, con apoyo de gente importante. No era solo Ramiro, había un hombre de fuera, un tal Doctor Silva. Dicen que trabaja con los militares, que prueban cosas en animales antes de hacerlas con personas». Pausa, ojos vidriosos. Yo no pude escapar, pero Valente sí. Él fue más valiente que yo, más humano. La imagen temblaba. El chico estaba nervioso. Se oía ruido en el fondo. Voces. Si pueden hacer que el mundo lo sepa, háganlo. Porque si callamos, van a seguir con otros, con más. La pantalla se apagó. Carmen se quedó en silencio. Lágrimas cayendo sin aviso. Esa era la pieza que faltaba, el testimonio directo. La voz del muchacho que todos olvidaron. Volvió al corral. Valente la esperaba, tranquilo. «Te juré que no dejaría esto a medias. ¿Te acuerdas?». Se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos y supo que no era ella quien lo había salvado. Era él quien la había devuelto a la vida. Ese mismo día, Carmen envió la USB a la capital, a la periodista amiga de Anselmo. En menos de 48 horas, el video estaba en internet. Viral. El caballo que sobrevivió a la tortura del poder. Testimonio perdido confirma red clandestina. Una viuda, un caballo y una verdad imposible de ignorar. Las noticias explotaron. Investigaciones se reabrieron. Nombres salieron a la luz. El tal Doctor Silva desapareció, pero el daño ya estaba hecho. El gobierno, bajo presión, tuvo que admitir que había irregularidades en programas de experimentación animal. Pero más allá de la política y los titulares, en el corazón de San Jerónimo, una historia estaba completa. Esa noche, Carmen salió al corral y le quitó las vendas a Valente. «Ya no necesitas esconder nada. Ya no más secretos, mi rey». El caballo alzó la cabeza hacia la luna y relinchó, libre, completo, inquebrantable, porque en sus patas, en sus cicatrices, en su mirada, llevaba la memoria de los que nunca debieron ser olvidados. Los titulares llegaron antes que Carmen pudiera explicarlo en persona. Cabalgaron con el silencio, el caballo que sobrevivió a la tortura. Una viuda enfrenta sola a red de experimentación clandestina. El caballo Valente, símbolo de resistencia en zona rural mexicana. La noticia reventó como pólvora mojada, lenta al principio y luego imparable. Carmen salió a comprar pan 2 días después de la publicación. Caminaba recta, con el rebozo bien puesto y la cabeza alta, pero las miradas ya no eran todas iguales. «Valiente, Carmen, valiente», gritó una señora desde una tienda. «Dios la bendiga», dijo un señor con voz temblorosa, por no quedarse callada, pero por cada rostro amable había otro torcido por el miedo, la envidia o la conveniencia. «¿Tú crees que eso es cierto?», susurraban 2 jóvenes. «¿O nomás quiere fama? Dicen que lo editó todo, que ya ni caballo es ese. Mi cuñado dice que Carmen fue parte también, que ahora se hace la santa». Carmen los escuchaba, todos, porque ahora no solo cargaba con Valente, cargaba con la verdad, y la verdad pesa. Esa noche tocó la puerta Gonzalo. «Tenemos un problema». ¿Qué pasó? La fiscalía local recibió presión.
Quieren cerrar el caso. Dicen que el material no es concluyente, que los testigos no son fiables. Carmen sintió el alma revolverse en el estómago. No van a manosear esto como siempre, no esta vez. Entonces tienes que ir a la capital, en persona, mostrar lo que tienes, hablar con gente de verdad. ¿Y quién me va a escuchar allá? Gonzalo la miró con ternura y seriedad. Ya no eres solo una viuda, Carmen. Eres la voz de un pueblo que nunca supo cómo hablar. 3 días después, Carmen empacó lo esencial: la libreta, las copias, la memoria, fotos impresas, documentos médicos de Valente, todo lo que pudiera resistir una negación. Miró al corral. Valente la observaba, quieto. No puedo llevarte, no todavía, pero cada paso que dé será por ti. Le acarició la frente. Voy a contar tu historia como si fuera la mía, porque lo es. Un grupo pequeño se reunió fuera de su casa, algunos para despedirla, otros solo para mirar. «No nos olvide, doña Carmen», gritó una niña. «Déjeles claro que aquí también hay verdad». Pero también escuchó el susurro amargo. Ya se le subió. Se va porque quiere salir en la tele. Subió al autobús con las piernas firmes y el corazón estrujado. Mientras el pueblo se hacía pequeño en la ventana, Carmen cerró los ojos. Iba sola, pero no iba vacía. Iba con una historia marcada a fuego, con una causa que tenía 4 patas, mirada profunda y el silencio más elocuente que había conocido. Y aunque el pueblo se dividiera, la verdad no tenía 2 lados, solo uno. Y ella iba a defenderlo hasta el último suspiro. El amanecer pintaba de naranja las montañas cuando Carmen se bajó del autobús en una gasolinera del kilómetro 115. Había acordado encontrarse con Gonzalo allí, quien llevaría a Valente en un remolque prestado. ¿Lista?, preguntó él bajando del coche con una sonrisa nerviosa. «Más que nunca», respondió Carmen subiendo con paso firme. El trayecto a la capital sería largo, casi 8 horas por carretera, atravesando brechas, casetas y ciudades que parecían mirar hacia otro lado. Pero cada minuto los acercaba al lugar donde la verdad podía encontrar voz. Valente iba tranquilo en el remolque. Carmen, sentada junto a Gonzalo, llevaba la mochila sobre las piernas como si cargara un recién nacido. La protegía con el cuerpo, con los ojos, con la historia. Todo iba en silencio, hasta que el espejo retrovisor mostró algo que cambió el aire dentro del coche. «Gonzalo, ¿ese carro negro ya nos venía siguiendo desde antes?» Él miró, apretó los labios. «No me gusta». Carmen se giró. El sedán oscuro se mantenía a una distancia exacta. No adelantaba, no se retrasaba. «¡Acelera!». Gonzalo lo hizo. El coche negro también. Carmen apretó la mochila. «No van a quitarnos esto, no ahora, no después de tanto». Minutos después, salieron de la autopista hacia una brecha de terracería buscando despistar. Pero el carro negro los siguió y aceleró. El primer golpe fue en la parte trasera del remolque. Valente relinchó desde dentro furioso. «¡Nos están embistiendo!», gritó Carmen. «¡Valente está ahí!». Gonzalo giró con fuerza. El carro dio otro golpe. Esta vez partió parte de la puerta del remolque. Se escuchó un crujido de metal. Valente pateó desde dentro. «¡Sujétate!». El camino se volvió más angosto, árboles a los lados, tierra suelta. Gonzalo giró de golpe hacia una vereda. El carro negro intentó seguirlos, pero patinó y se estrelló contra una zanja. Silencio. Carmen bajó con el corazón reventando el pecho. Abrió la puerta del remolque. Valente estaba de pie, ileso, pero agitado. «Ya pasó, mi rey, ya pasó». Gonzalo bajó. Caminó hacia el carro. Estaba vacío, solo la puerta abierta y una gorra de policía tirada en el asiento. «Ramiro ya no está solo», murmuró. «Todavía hay más que quieren callar esto». Carmen levantó la gorra, la miró con calma.
Entonces van a tener que correr más rápido, porque nosotros ya no nos detenemos. Horas después, llegaron a la capital. Entraron por la zona norte, donde el concreto parecía tragarse las montañas. Pero Carmen no parpadeó. Cada semáforo, cada cruce, era un paso más hacia algo que ya no era solo justicia, era redención. Estacionaron frente al edificio de la Fiscalía Especializada. Carmen bajó. Valente, liberado, caminó a su lado. No importaba que estuvieran en una ciudad de millones, donde él pisaba, la historia hablaba. Gonzalo le tocó el brazo. ¿Estás lista? Carmen asintió. No vine a pedir permiso. Vine a mostrar la verdad. Y entró. El edificio de la Fiscalía parecía más un búnker que una oficina de justicia. Frío, gris, alto, diseñado para intimidar. Pero Carmen entró como quien lleva un incendio en el pecho. En recepción, una joven le pidió su identificación. ¿Motivo de su visita? Carmen sacó de la mochila una carpeta llena de documentos, fotos y copias. Vengo a presentar una denuncia formal por encubrimiento, tortura animal, desaparición forzada y corrupción. La recepcionista parpadeó, sorprendida. ¿Tiene cita? No, tengo pruebas. La joven tragó saliva, marcó un número, murmuró algo. Minutos después, un hombre bajó por las escaleras. Traje sencillo, rostro joven, ojos despiertos. Doña Carmen Peña, soy el licenciado Iván Torres, fiscal auxiliar. Acompáñeme, por favor. Subieron a una sala pequeña, sin lujos, solo una mesa, 2 sillas y un ventilador que giraba como si dudara de su propio propósito. Dígame, ¿de qué se trata? Carmen colocó una foto de Valente sobre la mesa. Este caballo fue víctima de tortura sistemática durante más de 2 años. Y no fue el único. Tengo los videos, los nombres y el testimonio escrito de un joven desaparecido, Julián Navarro. El fiscal dejó de escribir. ¿Navarro, el hijo del veterinario? Sí, el que ustedes dejaron de buscar. Él documentó todo y lo escondió dentro de este caballo. Literalmente, le pasó la USB. ¿Puede mostrarme qué contiene? Claro que sí, pero necesito que antes me prometa algo. Si ve lo que yo vi, si siente lo que sentí, no se va a quedar callado. Iván conectó la USB. En silencio, vio el archivo, el testimonio de Julián, las imágenes, la voz temblorosa, el horror grabado con una cámara temblorosa y desesperada. Cuando terminó, el fiscal se quedó inmóvil. Esto no lo podemos ignorar. Durante años lo ignoraron. Ahora ya no hay excusa. Iván se levantó, caminó en círculos, abrió una libreta. Llamó por teléfono, pidió una reunión urgente con su superior. ¿Qué está haciendo?, preguntó Carmen, rompiendo protocolo. Pero a veces, para que la ley funcione, hay que patearle la puerta. Volvió a sentarse frente a ella. Voy a tomar el caso, personalmente, y si alguien intenta frenarlo, se va a encontrar conmigo en medio. Carmen se permitió, por primera vez en días, cerrar los ojos sin miedo. Gracias, licenciado. Gracias a usted y a ese caballo. Porque la verdad necesitaba a alguien que la jalara de la rienda. Horas después salieron del edificio. Gonzalo esperaba afuera con Valente. ¿Y? Lo tomaron. Valente resopló, como si entendiera. Carmen lo acarició con ternura. Y ahora, mi rey, ahora empieza el juicio de verdad. El sonido llegó con el viento. Primero fue un estallido seco, luego el olor, humo. Carmen y Gonzalo volvían al pueblo después de su declaración en la fiscalía. Ya era de noche cuando vieron la columna negra alzándose sobre el tejado de su casa. Y el corazón de Carmen, que había aguantado todo, se quebró en un solo latido. ¡No! ¡No puede ser!, gritó bajando del coche antes de que se detuviera por completo. Corrió por el callejón de tierra. La luz de las llamas iluminaba las paredes vecinas, su corral,
su historia, su refugio, estaba en llamas. El fuego devoraba la madera, la paja, las herramientas de Anselmo, las cosas que no valían nada para el mundo, pero que eran su vida entera. Los vecinos solo miraban. Algunos intentaban ayudar con cubetas, otros solo observaban, paralizados. «¡Valente!», gritó Carmen. «¿Dónde está Valente?». Gonzalo apareció corriendo detrás, jadeando. «Está en el terreno de al lado. Lo amarré ahí por seguridad». «Está bien, está bien». Carmen soltó las piernas, se derrumbó de rodillas. Lágrimas de furia, de impotencia, le quemaban los ojos más que el humo. «¿Quién fue?», murmuró entre dientes. «¿Quién tuvo la cobardía?». Y entonces lo vio. Clavado en lo que quedaba del portón, un trapo rojo con una sola palabra escrita con pintura negra. «Calla». Gonzalo se la mostró con rabia. «Fue Ramiro. Aunque esté detenido, tiene gente. Quiere dejarte sin raíces, sin fuerza». Carmen apretó los puños. Pero se equivocó, porque eso que quemó era madera, no memoria. Se levantó con las piernas temblorosas. Caminó hasta Valente. Él la recibió con un resoplido suave, como si la estuviera consolando. Se llevaron el lugar, pero no lo que significa. Le abrazó el cuello, y ahí, entre el olor a humo y tierra, Carmen volvió a prometer: «Esto ya no es por mí, ni por ti. Es por cada alma a la que silenciaron, por cada verdad que alguien intentó enterrar». Valente bajó la cabeza, como si hiciera un juramento con ella. Esa noche durmió en casa de Soledad. No hubo sueños, solo un fuego dentro que ya no se apagaba con agua, porque Carmen sabía algo que sus enemigos no. La verdad no se quema, arde más fuerte. El día comenzó con un silencio extraño, el tipo de calma que presagia un cambio irreversible. A las 7 en punto, 3 camionetas negras sin placas entraron a San Jerónimo. No traían escándalo, pero sí determinación, y sellos oficiales de la Fiscalía General de la República. Carmen los vio desde la ventana de la casa de Soledad. No sonrió, no celebró, solo se preparó. «Llegó la hora, mi reina», le susurró a Valente, acariciándole la frente. Gonzalo llegó corriendo. «Van directo al rancho de los Valderrama». «Entonces vamos», respondió Carmen, agarrando su mochila con pruebas. El rancho estaba rodeado. Agentes armados, drones, reporteros, cámaras. El aire se sentía denso, tenso, como si algo viejo finalmente fuera a explotar. El fiscal Iván Torres lideraba el operativo. Al verla llegar, la saludó con respeto. «Gracias a usted estamos aquí». «No me agradezca todavía. Hay más ahí dentro», y había. Lo que encontraron en el rancho heló la sangre de todos. 43 caballos, ojerosos, cojeando. Algunos con heridas frescas, otros con marcas idénticas a las de Valente. Estaban encerrados en jaulas diseñadas para restringir movimiento. Sin agua limpia, sin luz. «Dios mío», murmuró uno de los agentes. «Esto no es ganadería, esto es un laboratorio de guerra». En una caseta detrás del granero encontraron jeringas, aparatos eléctricos, documentos con sellos falsos y una lista. Nombres, razas, fechas de experimentación. El nombre de Valente estaba en la parte superior. Cuando sacaron a los caballos, uno por uno, Carmen sintió que se abría la tierra bajo sus pies, pero no de miedo, de alivio, de verdad liberada. «Hoy no ganamos», dijo en voz baja, «pero hoy empezamos a sanar». Ramiro, desde su celda en el penal estatal, fue notificado. Su caso se elevaba a nivel federal. Las nuevas pruebas, los testimonios, los animales rescatados, todo apuntaba a una red más grande, con más nombres, más manos sucias. Pero él sería el primero en caer. Las cámaras captaron el momento en que los caballos fueron trasladados a un refugio animal bajo protección judicial. Y a Carmen, de pie, junto a Valente, sosteniendo el archivo de Julián como si fuera un estandarte.
la mujer y el caballo, la memoria y la evidencia. Esa noche en la plaza de San Jerónimo se encendieron velas, una por cada caballo herido, una por Julián, una por Anselmo, y muchas, silenciosas, por los que aún no tienen voz. Carmen no habló mucho, solo dijo: «Hoy la justicia se puso en marcha, y aunque vaya lenta, ya nadie la va a detener». Valente relinchó, y su voz, por fin, fue escuchada por todos. El corral era nuevo, no tan grande como el anterior, pero fuerte, hecho con madera limpia, cercado con malla firme y pintado de blanco. Carmen lo construyó junto con algunos vecinos, los mismos que antes callaban, pero ahora ayudaban en silencio. «No se trata de olvidar», les dijo. «Se trata de hacer las cosas bien, por primera vez». La casa también tenía cicatrices, las paredes aún manchadas de humo, pero el techo reparado, las ventanas abiertas. Carmen se movía despacio, pero sin miedo. El machete de Anselmo colgaba en la entrada, no como arma, sino como promesa cumplida. Esa mañana, el sol brillaba alto. Valente salió del establo con paso firme, aunque una de sus patas traseras aún cojeaba, pero eso no lo detenía. Galopaba. Carmen lo observaba desde la cerca, con un café en mano y lágrimas secas en los ojos. «Mírate, muchacho», susurró, «como si nunca te hubieran tocado, como si no te hubieran querido destruir». Valente levantó la cabeza, relinchó y se lanzó por el corral como si cada zancada fuera un grito de victoria. Los niños del pueblo lo veían desde la loma. Algunos aplaudían, otros solo miraban, con la boca abierta. «¿Ese es el caballo de la historia, abuelita?», preguntó uno. «No», dijo la anciana, «ese es el que la cambió». Carmen volvió a la cocina, revisó los papeles. Había cartas de fundaciones, entrevistas, propuestas para escribir un libro, pero no buscaba fama, solo quería que la historia no se repitiera. Pegó una foto en la pared, Julián, sonriendo con Valente de potrillo. Abajo, escribió a mano: «A veces, la verdad necesita 4 patas para galopar». El teléfono sonó. «¿Doña Carmen Peña?» «Sí». «Le habla la Comisión de Derechos Humanos. Recibimos su archivo. Queremos invitarla a declarar formalmente en la Audiencia de Protección Animal a nivel nacional. Su testimonio es fundamental». Carmen respiró hondo. Miró hacia afuera. Valente daba vueltas, cada vez más rápido. «Ahí estaré. Con gusto», colgó. Salió al patio. Se acercó a Valente. Le acarició la frente. «No sé si te duele al correr, pero igual lo haces». El caballo bajó la cabeza. «Y yo tampoco dejé de caminar, aunque me doliera, así que ya somos 2 tercos, ¿no?». Valente rozó su hocico contra su pecho, un gesto suave, íntimo, lleno de memoria, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen sonrió sin sombra, porque aunque todo había cambiado y mucho se había perdido, lo más importante seguía de pie. Valente, la verdad, y ella. El sol subió más, Valente galopaba, y cada paso, cada relincho, era una celebración silenciosa, porque era libre y porque ya no tenía nada que esconder. El sol apenas asomaba detrás del cerro cuando Carmen abrió la puerta de su casa. El aire olía a tierra húmeda, a café fresco y a algo nuevo, algo limpio. Valente ya estaba despierto, no esperaba órdenes, solo esperaba el momento. Caminaba despacio por el corral, sus pasos marcando el ritmo del amanecer. Carmen se sentó en la banca de madera que habían reconstruido entre todos, la misma donde solía sentarse con Anselmo a ver caer la tarde. Ahora veía salir el día, y notaba algo. El pueblo ya no la miraba igual, no con miedo, no con duda, no con silencio. Ahora la saludaban con la cabeza, con respeto. Algunos incluso se acercaban, le llevaban pan, le preguntaban por Valente, por la historia, por lo que viene después. «No me interesa lo que viene después», decía Carmen con una sonrisa cansada. «Me interesa lo que no se repita,
Los niños jugaban cerca del corral, le cantaban a Valente, le silbaban. Uno incluso lo dibujó en un cuaderno y se lo regaló a Carmen, el caballo que no se dejó. Ella lo colgó junto a la foto de Julián. La vida volvía, no igual, pero volvía. Una tarde en la iglesia del pueblo, el padre leyó un versículo especial. Y toda criatura que respira alzará su voz para contar lo que el hombre no quiso decir. Carmen no lloró, solo cerró los ojos, porque sabía que no todo se debía gritar. Algunas verdades viven en la piel o en la mirada. Una mañana, meses después, un grupo de estudiantes llegó desde la ciudad. Querían conocer al famoso Manga Larga. Valente lo recibió con calma. No hizo piruetas, no buscó atención, solo los miró, y en esa mirada los niños entendieron, porque los ojos de Valente no necesitaban palabras. Llevaban memoria, dolor, resistencia y un mensaje eterno. Sobreviví, y ya no me pueden callar. Esa noche, Carmen escribió la última línea de su testimonio oficial. La firmó, la selló y la guardó. Se paró en la puerta de su casa con el rebozo sobre los hombros, mirando las estrellas. Hicimos lo que nadie más quiso hacer, Valente. Desde el corral, él levantó la cabeza. Y aunque no hubo palabras, ella lo entendió todo. Porque hay cosas que los ojos callan, pero el alma nunca olvida. Y mientras haya un caballo que corra, una verdad que arda o una mujer que no se rinda, la memoria vivirá en cada amanecer. Algunas verdades no se gritan, se miran, se cargan, se resisten. Y eso fue Valente, un caballo marcado por el dolor, una mujer quebrada por la vida y una historia que nadie quiso ver, hasta que fue imposible ignorar. Porque cuando el silencio se rompe, cuando alguien se atreve a hablar, la verdad galopa más fuerte que el miedo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita recordar que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Carmen? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si te quedaste con el corazón latiendo fuerte, no te vayas sin ver esta historia que también marcó a miles. Un niño salva a un caballo de la muerte, pero lo que descubre en el establo deja a todos helados. Nos vemos ahí, porque aquí las historias se sienten y se quedan.